Ahora sí ya escuchas, Connie. Sí, ya les escucho. Gracias. Ay, qué bueno. Me he prometido a mí misma, el día que yo salga de aquí, no me voy a encerrar en mi casa y ya nadie me va a tener presa, porque yo seguiré sembrando mi libertad. ¿No quiere que le cante una canción? Sí me sé una que está buena, ¿eh? Arráncate. Órale, ahí les voy. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, llamado Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte los 2 años de estar aquí encerrada. Creo que ahí se había cortado una parte, entonces lo regresamos un poquito. Me enteré que habían compañeros que se organizaban y me enteré a través de mi esposo Alfredo, que fue el que platicaba con el profesor Alberto Patistán. Entonces él me decía, me fue motivando y concientizando a la lucha, y gracias a él nos fue explicando que no hay que dejarnos, porque todos, aún estando presos, tenemos nuestro derecho. Formo parte de la organización Solidarios de la Voz de la Mate, adherente a la otra campaña. Me uní a la organización porque es la mejor manera de exigir justicia. La primera acción que yo participé fue cuando todos mis compañeros en el área varonil decidieron tirarse a la huelga. Estuve en ayuno durante 39 días. Yo ya llevaba 34 días cuando mi mamá me dio la triste noticia, la más dura y la más difícil, que mi hijo Natanael ya había fallecido el día 26 de octubre del 2011. En ese momento sentí que yo también había muerto. Estando presa, he aprendido a defender mis derechos. Esto no se acaba aquí. Tengo una vida que vivir y voy a seguir en la resistencia. ¡Libertad, Rosa López! ¡Libertad, Rosa López! ¡Libertad, Rosa López! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! Me he prometido a mí misma, el día que yo salga de aquí,
No me voy a encerrar en mi casa y ya nadie me va a tener presa, porque yo seguiré sembrando mi libertad. ¿No quiere que le cante una canción? Sí me sé una que está buena, ¿eh? Arráncate. Órale, ahí les voy. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, llamado Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. El coronel le decía, ¿cuál es la gente que manda? Son 800 soldados que tienen sitiada la Sierra de Holanda. El coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guía? Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. Valentín, como era hombre, de nada les dio razón. Yo soy de los meros hombres, los que han inventado la revolución. El coronel le decía, yo te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, vuela, palomita, para tenerte por ti. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Vuela, vuela, palomita, para tenerte por ti. Bueno, me parece un buen documental el que hace Concepción Aguilar, porque además pues es un documental principalmente de denuncia, ¿no? Y que bueno, ahorita Concepción nos va a contar cómo es que pues inició con este documental y con qué fines, ¿no? Pues no sé si nos puedas comentar, Connie, con qué fines y cómo empezaste con esta idea. Bueno, antes que nada, gracias a Gabriela y a Fernando por la invitación para poder compartir, pues, con el equipo con el que ustedes están trabajando, ¿no? En esta aventura de hacer cine documental. Pues, yo conocí la historia de Rosa a partir de mi acompañamiento a la organización de presos al interior de este penal. Ellos se agrupan a partir de 2006, una vez que sale la sexta declaración de la Selva Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ocurre que no es un movimiento únicamente de presos políticos, o de lo que comúnmente conocemos como presos políticos, que es gente que ya militaba o pertenecía a alguna organización y que por su participación política es detenida.
en este caso se unieron también personas injustamente presas, es decir, gente común y corriente, sin ninguna participación política, pero que era detenida, torturada y condenada sin que hubieran suficientes pruebas de sus delitos. Y muchas veces, como en el caso de Rosa, se trataba de delitos fabricados. Y resulta que Rosa era la única mujer en todos los penales de Chiapas que decidió organizarse. Y eso en sí a mí me despertó pues mucho respeto y muchas ganas de querer contar esa historia, ¿no? Cómo una mujer que jamás tuvo participación política de nada, dentro del penal descubre lo que son sus derechos, decide organizarse además en un movimiento que se articula a nivel nacional con diferentes luchas, que tiene como intención no solamente las demandas particulares de cada persona, sino transformar este país y mejorarlo, ¿no? Y en este caso, además, pues en el marco de la lucha por su libertad, ¿no? Desde el principio, eso fue como mi objetivo, el poder contar una historia, su historia, de manera que se pudiera acercar a las personas a comprender cómo se fue construyendo su vida, las muchas violencias que fue sufriendo, y cómo la cúspide de esas violencias es su secuestro por el Estado al estar recluida en prisión. Y yo quería que hubiera entonces un material, pues, lo más digno posible. Fue mi primera experiencia haciendo cine documental, nunca he estudiado cine, hice un taller como lo que ustedes están haciendo ahora, y ese documental es producto de ese taller, hecho con todo mi corazón y con todas mis ganas de aportar a la libertad de Rosa. Oh, qué bien. Y bueno, yo tengo una duda. ¿Ella sí salió de prisión? Sí, logramos que ella saliera al año siguiente. La película se terminó de realizar en 2012 y comenzó a estar en diferentes festivales, por principio de cuentas en el de Ambulante, que lo llevó en funciones gratuitas por muchos lugares del estado y fuera del país, y también hubieron muchísimas funciones que se realizaron desde compañeros dentro y fuera de México, del movimiento de la Sexta Declaración, ¿no? A favor de su libertad, y además de que logramos la libertad de Rosa, logramos la libertad de los otros que estaban coacusados con ella. Al final del documental ustedes ven una serie de fotos donde aparecen, pues, la mayoría hombres, ¿no? Cuando se logró la libertad de Rosa, de hecho se logró la libertad de 9 de estos compañeros que estaban injustamente presos. Ok. Y bueno, una pregunta que tiene que ver con el tema que vimos hoy. ¿Tú ya conocías a Rosa o cómo hiciste para hacer este vínculo? Que se ve que, o sea, ella te tiene confianza y ella te contesta desde el cerezo. Entonces me imagino que ya había como una relación antes, ¿verdad? Así es, yo llegaba todos los fines de semana a visitar a los compañeros presos, y ella cruzaba. El cerezo número 5 tiene una parte varonil y una parte femenil, y los días domingo permiten que las mujeres puedan cruzar hacia el lado varonil, sobre todo si tienen a su pareja o familiar, alguien del otro lado. Entonces Rosa cruzaba y nos encontrábamos ahí con todos los compañeros, y ella me fue contando por qué estaba ahí. Yo también soy madre, así que hablábamos del sentimiento de ser madres, ¿no? Y ella de la dificultad de tener, pues, un niño con problemas de discapacidad, ¿no? Debido a la tortura que sufrió, y además el otro bebé que también había nacido dentro de la cárcel. Y yo le hablaba de mis propias dificultades y dolores como madre, y ese fue un vínculo, ¿no? Esto fue algo que nos hizo conectar. En mi experiencia es bien importante encontrar los puntos en los que hacemos empatía con nuestro personaje, o personajes si son varios, ¿no? Es decir, ¿qué hay en esa historia que llama a nuestro corazón? ¿Por qué me identifico? ¿Por qué me duele? ¿O por qué me emociona esto que quiero contar? Y a partir de eso, de esa empatía y de ese también dar, es decir, yo no solamente le pedí a Rosa que me contara su historia, yo a Rosa le contaba la mía también, ¿no? Entonces nos fuimos como hermanando desde nuestro ser mujeres además que queríamos luchar por nuestros derechos y con una posición política que buscaba transformar el país, ¿no? Y estas cosas nos fueron conectando.
Y después, cuando salió la oportunidad de que yo pues me inscribiera, pidiera una beca para tomar un taller, se lo comenté y le dije que me gustaría aprender para contar su historia, ¿no? Y que yo no sabía nada, ni dónde estaba el rec de una cámara, ¿no? Pero que yo me comprometí a hacer lo mejor posible. Y ella aceptó, ¿no? Aceptó muy animada además y muy contenta, porque en ese momento se estaban haciendo otros documentales de compañeros pues, hombres, ¿no? De Patistán, que fue muy sonado el caso de Alberto Patistán, pero la historia de ella nadie la hablaba, ¿no? Entonces esto fue como pues un sueño y un reto que compartimos las dos, ¿no? Y efectivamente ella me contesta desde el Cerezo, y eso fue toda también una aventura, ¿no? Los domingos que yo llegaba, le dejaba tarjetas para que ella pudiera marcarme, y acordábamos días y horas en los que ella iba a marcar a un número que era siempre distinto, y en ese número poníamos pues los aparatos para grabar la llamada, ¿no? Como puede verse ahí, varias veces nos interrumpían. Dejé solamente uno al editar, ¿no? Uno de estos episodios en los que nos cortan la llamada, oíamos cables o otras voces, pero esto fue muy constante porque pues, obviamente el gobierno del estado de Chiapas estaba enterado de que se estaba realizando esta película, ¿no? Se le pidió permiso formal para meter cámaras y lo negó. Entonces lo hicimos por esta vía, que era la única, ¿no? Y además Rosa contó con la complicidad, la solidaridad y el gran amor de otras compañeras suyas dentro de la cárcel que le ayudaban a vigilar, que no vinieran las precisas, les dicen a las mujeres internas que controlan las áreas de los penales, y que no vinieran también las guardias, ¿no? Cuando venían alguna de estas personas, pues había que cortar la llamada y a veces ya no se podía retomar, sino que había que esperar al siguiente domingo para volver a hacer un acuerdo de hora, día y número de teléfono, ¿no? Fue bastante complicado, pero a la vez era algo que nos alimentaba a las dos, ¿no? Cada vez que íbamos completando pequeños fragmentos de su historia, ¿no? Como ustedes se imaginarán y ya saben bien en esto del cine documental, uno graba horas y horas, ¿no? Y después hay que seleccionar qué es lo que se queda, ¿no? Y eso también ella ayudaba a seleccionar. Yo le decía, bueno, de todo esto que hablamos, yo creo que esto es lo que más puede llegar con la gente, o me gustó esto otro que dijiste, y ella ya me iba compartiendo si estaba de acuerdo o no, si pensaba que era mejor decir esto o aquello, ¿no? Y fue así como fuimos armando también la edición, digamos, a dos manos, dentro y fuera de la cárcel. Claro, y eso es algo que casi nadie, ningún documentalista hace. O sea, él edita lo que a él le interesa, ¿no? Pero tu relación con ella fue más horizontal, en el sentido de, a ver, hacerla partícipe, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que salga? ¿Qué es lo que crees que te va a ayudar, ¿no? También. Entonces, muy interesante esa parte donde también la involucras en la edición. Y bueno, compañeras, compañeros, no sé si tengan preguntas, yo creo que sí, o comentarios, también se vale hacer comentarios si no tienen preguntas. Se reciben tomatazos, no hay problema. ¿Nadie? ¿O qué sintieron? ¿Qué les generó este documental? ¿Surgieron preguntas? Yo, pues me conmovió mucho y no pensé que esto iba a ser por llamada. Pensé que en algún momento iba a ver su rostro, como que no estaba entendiendo. Y después así me vinculé mucho, sentí como que estaba con ella. Y nada, no sé, eso me conmovió mucho. Felicidades, estuvo muy, muy padre tu documental. Sin palabras. Gracias, Grecia. Sí, es muy importante eso que dices, fue todo otro reto, ¿no? A mí mucha gente me criticaba la idea de hacer esta película por no tener el personaje a cuadro. Y también nosotras tenemos que tomar decisiones y saber romper con las, digamos, doctrinas clásicas del cine documental más formal, ¿no? Que te dice no a las recreaciones, porque eso es una gringadera y tenemos que tener las imágenes siempre reales. Pero cuando nuestro corazón nos llama a contar una historia, hay que asumir el vencer los retos, ¿no? Y si no tengo mi personaje a cuadro, y no voy a hacer una ficción porque no puedo pagar actrices, actores, y porque no me interesa hacerla así, porque me interesa que sea la voz de
la persona que vivió en carne propia esta historia, quien se escuche tal como es, con sus emociones, con su tono de voz de una mujer indígena hablando en castellano. Entonces una tiene que asumir, romper, ¿no? Romper con las formalidades, y es lo que yo hice. A mí me decían, ¿por qué no haces mejor un artículo o un libro? Decían, no, porque el potencial del audiovisual es mucho mayor. Las mujeres indígenas muy pocas saben leer y escribir, y lo que queremos es llegar al corazón de muchas mujeres, indígenas, no indígenas, pero sobre todo de las mujeres de clase baja, porque son las mujeres que son el objetivo de este tipo de acontecimientos, ¿no? Les voy a poner en contexto, ¿no? Cuando Rosa es detenida, ahí lo dicen, es en 10 de mayo de 2007, además de ser Día de las Madres y vaya regalito para una mujer embarazada, ¿verdad? Es en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que libra Calderón, cuando suelta una serie de incentivos para aquellos policías, agentes ministeriales, que lograran detener y llevar a juicio a gente bajo la tipificación de delincuencia organizada. Y por eso los acusan de secuestradores, de narcotraficantes. Ellos están recibiendo un incentivo económico por cada persona que es llevada a la cárcel y enjuiciada. ¿Y quiénes son el blanco predilecto? Las mujeres indígenas, ¿no? Los hombres indígenas, en el caso de Chiapas. Y en el resto del país fue muy similar. Migrantes, gente campesina que recién llegaba a la ciudad, o gente de la ciudad muy pobre, ¿no? Y entonces es por eso que asumí el reto de no hacer un documental clásico, digamos, ¿no? El que todos esperamos viendo al personaje contarnos una y otra cosa, yendo de un espacio a otro, ¿no? Solamente lo que había en esa cruda realidad del encierro, la posibilidad de que una voz rompiera los muros. Nada más. Gracias, Grecia, por comentar. Lo que pasó en tu documental también, como tú mismo lo has contextualizado, ¿no? Esta guerra sucia que genera Calderón para dar esa argumentación de la guerra contra el narco, ¿no? En los regionismos, en los estados, es las mujeres indígenas y los hombres indígenas, las comunidades indígenas, y en la Ciudad de México sucede que son a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes universitarios. Yo tengo un amigo de la universidad que le pasó lo mismo, ¿no? Estaba en la esquina de una avenida y de repente llegaron y lo inculparon que había robado, ¿no? A unas calles y que él era, y estaba ahí la parte acusadora, y eran el mismo estilo, pero ya en otro contexto, ¿no? Y referente a los jóvenes universitarios, ¿no? A los que piensan. Y este chavo pues estudiaba en la UNAM y también estudiaba en la UACM. Y se movió la UACM y lo sacaron. Mardut se llama, un compañero. De hecho, tomó también cine documental en antropología visual. Y cómo este documental se vuelve, aparte de ser una denuncia, también es parte de los derechos humanos y logra el objetivo tan importante de sacar a ella de la cárcel, ¿no? Y de verdad, esa es la importancia de hacer un documental. Ahora, si bien tú tomaste la forma de no aparecer a cuadros, rompiendo con esta lógica tradicional del cine documental, creo que también es una forma de resolver, porque tenías al Estado en contra, no podías meter las cámaras, ya habías hecho un escrito, ¿no? O sea, ya se sabía el tema. De verdad que el documental sí es crudo, pero al último, con lo que nos acabas de decir, pues sí se vuelve un documental de denuncia y de derechos humanos y resuelve algo tan importante que es la libertad, y demuestra los antecedentes corruptos de esos gobiernos que han dejado así al México ensangrentado, que ahorita apenas está un poquito componiendo, aunque es difícil, ¿no? Quitar todo esto. Y bueno, gran documental, buenas también me gustaron las tomas. Creo que también Ambulante ha hecho cosas muy importantes en generar talleres en comunidades indígenas, mostrándonos esas realidades contemporáneas que viven los pueblos indígenas. Y creo que sí es parte también de esa historia del cine documental, ¿no? Ahora el cine documental les toca a ustedes hacerlo, ¿no? A los que viven en los barrios, en las colonias, pero también a los que viven en las comunidades indígenas. Entonces también es una forma de descolonización. Es un cine con una mirada ya más interior. Y bueno, yo te felicito y buen documental. Para hacer tu primer documental, creo que tú misma lo sabes. Estás más que satisfecha, lograste que una mujer que fue enjuiciada, ¿no?
con esta corrupción lograra salir, y eso es fabuloso en este documental. Y bueno, pues felicidades, Connie. Y bueno, seguimos a ver quién más quiere ¿Puedo participar. hablar? Yo quiero hablar. Bueno, felicitarte, está excelente tu documental Si quieres, enciende tu cámara. y pues sí, es que le puse una cosa. Siento que lo tapé. Siento que como que falta una segunda parte, ¿no? Una segunda parte de ahora que ya salió. Yo creo que es bien importante acabar esa denuncia, porque estamos hablando que ella sufrió vejaciones, una violación, bueno, varias, no sé cuántas, pero sufrió violación, sufrió la muerte de un hijo, y yo creo que los responsables no se pueden diluir. Yo creo que los responsables sí tienen que tener nombre y apellido. Aparte de que sea el presidente Borolas, se necesita esas dos o tres o cinco, los que hayan participado, eh, los que inculparon. Y luego, pues, otra situación que, pues, sí, era una política de limpieza de territorio. Se había concesionado más de 20,000 concesiones mineras. Sabíamos que iban por el sur, ¿no? El sur era lo que faltaba, porque ya el norte ya habían hecho una matazón, un levantadero de gente, habían asesinado a muchas personas, a otras las metían a la cárcel, ¿no? Imputándoles los delitos que la misma policía cometía. Desgraciadamente era la práctica del Estado. Entonces, yo creo que sí, estaría muy bien segundo documental con todo esto que ya tienes de perspectiva, de que era una política de Estado, que les daban dinero por hacer esto. Sí, de hecho, pues hay muchas víctimas, ¿no? En la Ciudad de México, en las ciudades, pero sobre todo en las comunidades rurales, ¿no? En los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, yo que estoy estudiando la minería a cielo abierto, pues me he dado cuenta que en el 2000, que supuestamente les reconocen sus derechos a nivel constitucional en el artículo 2 constitucional, al contrario, no es cierto. Fue un vil engaño, no nada más para esos pueblos, sino para todos los gobernados y hasta para la comunidad internacional, decir que ya en el artículo 2 constitucional se les iban a reconocer sus derechos, porque no los reconocen a ellos. El artículo dice que serán nada más habla en general que en el territorio mexicano hay chinantecos, hay, bueno, todos los pueblos que existen aquí en México, pero dice que los van a identificar con el lugar en donde habitan las lenguas y toda su cosmovisión en las constituciones locales. Eso nunca pasa. Estamos a 20 años y eso no pasa ni en el Distrito Federal. Entonces, lo único que hicieron fue reformar la ley minera, reformar todas las leyes para que los servidores públicos pudieran firmar las concesiones y no tuvieran que pedir consulta a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque no están identificadas estas poblaciones en las constituciones. Eso los exime de hacer alguna consulta. Yo me considero indígena, pero para el Estado mexicano, constitucionalmente, yo no existo. Y no estoy parada en ningún lugar, aunque esté yo ahí, aunque físicamente esté yo en un lugar, soy invisible para la ley, invisible para cualquier decisión que se tome. Entonces, pues era eso, limpiar. ¿Por qué en las ciudades no se veía tanto? Pues en principio porque con las redes sociales y con todo, pues rápido hay una denuncia, ¿no?
pero en aquellos pueblos y comunidades indígenas donde todavía no llega la tecnología, es muy difícil, ¿no? Que por ejemplo tú que pues fuiste y estuviste ahí pendiente y viendo, es poca la gente que hace lo que tú hiciste. Entonces yo creo que sí podrías hacer una segunda, y ahorita que está lo de las firmas y lo de las, el enjuiciamiento a esos desgraciados, pues a lo mejor pudiera servir hasta este testimonio de esta señora que le fue tan mal en esos sexenios, porque hay mucha gente, y hay mucha gente que no lo puede contar. Así como pelan un cerro y le nombran fauna nociva a cualquier animal que ande por ahí, y que digan que la flora no es endémica y que puede sacarse de cualquier otro lado, igual así las personas, ¿no? Entonces se perdían muchas personas, pues lo que querían era limpiar el territorio, ¿no? Entonces no importábamos, ninguno de nosotros los gobernados importaba, ¿no? Ya vimos en dónde está Peña Nieto, ¿no? En dónde está Cedillo, en dónde está Salinas de Gortari. El chiste era vender lo más que se pudiera del Estado e irse a vivir a otro lado, ¿no? Y lo que pasara aquí no importaba. Entonces, pues es muy diferente el modus operandi de unos ladrones con los otros, de los panistas, ¿no? Porque los panistas pues son más apegados al territorio, a los bienes que lograron agarrar, y los otros no, los otros se conforman con la renta que les están dando todo lo que se robaron. Entonces es diferente el modus operandi, pero es lo mismo, ¿no? Hay que enjuiciarlos, y sí estaríamos bien un segundo documental. Es lo que yo pienso. ¿No? Bueno, voy a intentar como responderte algunas de las cosas que decías acerca de la estrategia de limpieza de territorio. Hay que tomar en cuenta también que esto ocurre en Chiapas. En Chiapas la limpieza de territorio no es solamente con fines extractivistas, que de hecho poco han logrado avanzar en Chiapas. Hemos mantenido resistencia a todo esto. Pero lo que sí hay es una estrategia de contrainsurgencia que tiene como foco no solo a las bases de apoyo del EZLN, sino a toda la población circundante, ¿no? Cualquier persona indígena es potencialmente una o un enemigo. ¿Por qué? Simplemente por su fenotipo. ¿No? Es indio, es india. Entonces puede que sea un pinche guerrillero, ¿no? O puede que lo quiera hacer después, ¿no? O va a ser de estos revoltosos que marchan aquí apoyando a los zapatistas. Entonces, llevamos ya más de 25 años, ¿no? Soportando esto que le llaman teóricamente y militarmente guerra de baja intensidad, ¿no? No hay un fuego abierto, no hay un fuego abierto, pero hay una serie de estrategias múltiples, económicas, políticas, sociales, psicológicas, ¿no? Además de la represión y el asesinato, que están haciendo contener y mediatizar la agencia, es decir, la capacidad de acción de las personas indígenas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahí no es solamente una cuestión de queremos que se vayan de las comunidades. Rosa era una mujer que vivía aquí en San Cristóbal, no en una comunidad, ¿no? Vive en una ciudad que se considera cosmopolita, un pueblo mágico, donde tú vas de una calle a otra y te topas con una gente de Francia, de Italia, de Japón, del país que quieras, ¿no? Aquí los vemos a todos. Claro, ellos gastando y comprando o vendiendo sus artesanías por ahí, porque también los hay, cantando, no sé qué, ¿no? Mientras están los indígenas y las indígenas sirviendo a... Y también invadiendo territorios. ¿No? También, sí, es otra manera de colonización, ¿verdad? Claro. Generación de estos espacios turísticos. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo de hacer una segunda parte, pues sí, a mí me encantaría, pero eso siempre depende de las personas y de los personajes, ¿no? Y una segunda parte no necesariamente tiene que ser a veces el mismo personaje, ¿no? Rosa en algún momento dijo basta, ¿no? No quiero más estar frente a esas cosas, necesito retomar mi vida, volver a encontrar un empleo. ¿Se imaginan lo que cuesta? Porque ella salió libre, pero jamás reconocieron su inocencia. El gobierno la libera por la presión política y le da una libertad anticipada, pero ni genera una investigación por la tortura, ni reconoce que ella fue injustamente presa.
solamente la libera, lo cual es mucha ganancia, ¿verdad? Y que para ella significó una gran victoria, poder salir y volver a encontrarse con sus hijos. Algo que no sale en la película es que ella tenía 5 hijos afuera, ¿no? Ella no quiso decirlo porque no quería ponerlos en riesgo, justamente, ¿no? De contar que tenía hijos allá y de que la chantajearan con esto. Y bueno, hay muchas cosas en la película que no se cuentan, porque justo lo que queríamos era como que al terminar la gente preguntara, pero ¿cómo fue que la detuvieron? ¿Pero de qué? No sé, ¿no? Y entonces ya podíamos ir contando más ampliamente la historia, ¿no? Lo otro que también me interesa a mí como mujer y feminista resaltar es que el documental hace mucho énfasis en la violencia específica contra mujeres. Es decir, la cuestión de la tortura es como lo más evidente, pero desde que ella cuenta que era chiquita y que la mamá le decía que si no sabe lavar, no sabe planchar, nada, no vale nada, ¿qué es eso sino violencia? El papá que le dice que, ay, que está muy chiquita para cargar ese comal tan grande, se va y como acto de amor le trae un comal chiquito, es decir, una cadena de su tamaño, ¿verdad? No dijeron, ay, mijita, ¿será que puedes ir a la escuela? Ay, mijita, ven a acompañarme a la milpa. No, mijita, aquí tienes la cadena de tu tamaño, ¿no? Y así, o sea, en la historia, las partes que Rosa y yo fuimos seleccionando son partes que, según nosotras, van dejando huellas de cómo se construye la subordinación de género y de muchas, múltiples violencias que vienen de diferentes ámbitos en los que transcurre nuestra vida, ¿no? La familia, la comunidad, hasta llegar al Estado también, ¿no? Otra cosa que quiero aprovechar a compartirles es que también algo que yo hice con este material es que no se quedara solamente en un material de denuncia, cuya función fue obtener la libertad de Rosa. Es también material histórico, ¿no? Que da cuenta de un momento de la historia del país y de cómo operó la justicia en esa época. Pero además, ya que pusimos estos elementos de violencia de género, yo diseñé una técnica participativa de educación popular, en donde en los talleres a los que yo voy a comunidades, proyectamos la película y antes de que se proyecte se forman equipos para que vayan identificando una serie de elementos en la película, ¿no? ¿Qué cosas son violencia? ¿Qué cosas permitieron esa violencia? ¿Cuáles son las causas profundas de que existe esa violencia? Formamos un arbolito y ahí vemos, ¿no? Las violencias que identificaron en la película son los frutitos, quienes permitieron y sostienen, digamos, que esas violencias ocurran, se quedan en el tronco, y las causas profundas que permiten que eso pase lo ponemos en la raíz. Y de esa manera identificamos que es una violencia estructural y sistémica. Y a mí me ha dado muy buen resultado, o sea, a la gente le queda como clarísimo, y además no es que voy y les echo un choro, ven la película y ellos solos analizan estos elementos y lo integran en el árbol. Y esto es algo que también creo que tenemos que proyectar cuando hacemos cine documental, ¿no? Es las diferentes utilidades que el cine documental pueda tener, ¿no? Y que van más allá de la denuncia y la memoria. Pueden ser un instrumento de educación popular y en ese sentido un instrumento de concienciación, ¿no? Para la politización y la transformación social, ¿no? Así es. Y pues sí, yo espero poder hacer una segunda parte. Me gustaría más hacerla también sobre la guerra de baja intensidad y las mujeres que desaparecieron en la zona norte de Chiapas, porque tampoco se han encontrado a sus culpables, ¿no? Y son parte de un mismo tejido, pero bueno, a veces la vida no nos da, no tenemos los recursos para hacer las cosas, ¿no? Y esperemos que vuelva a construir esas condiciones de posibilidad. Sí, muchas gracias, Connie. Ahorita ya tenemos menos de un minuto. ¿Nos podemos volver a conectar, porfa? Gracias, muchas gracias. Pero nos volvemos a conectar, porfa, para seguir con las preguntas y cerrar, por favor. Perfecto. Vale, sí. Ajá. Porque nos va a sacar, ¿verdad? Vale. Comenzando, aquí.